Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Que llevo unas cuantas semanas construyendo con temáticas un poco más oscuras, así que como ya empezó la primavera, se me apetecía hacer algo un poco más colorido, más alegre. Esta sim tan linda se llama Sia y es la dueña de una futura pastelería. Se ha comprado este hermoso lote en Copperdale. Para mí es, si no el más bonito de todo ese mundo, uno de los que más, sin duda. Siento que esta localización es demasiado preciosísima. Mi idea es hacer una pastelería que sea la planta de abajo el negocio de Sia y la planta de arriba su casa. Así que dentro de este vídeo va a haber como 3 vídeos. Uno de la creación de un solar comunitario, que es una pastelería, otro de la creación de una casita en plan primaveral con tonos pasteles y tal, y otro de contenido personalizado, porque aunque la pastelería va a ser con elementos del juego, es verdad que quiero que la casa sea con cositas de contenido personalizado. En la descripción del vídeo te voy a estar dejando todos los links de los muebles que vamos a estar usando de contenido personalizado, por si te gusta alguno. Se terminó el bla bla bla. Esto lo puse aquí para no olvidarme, ya que ella tiene tartitas en el inventario. Con mi herramienta de construir habitación vamos a hacer una especie de rectángulo un poco más cortito y luego justo en la parte de adelante otro rectángulo muy finito que va a ser la ilusión de que es un escaparate. En la planta de arriba hacemos lo mismo y de esta forma bien sencilla ya tendríamos la estructura de la casa. Ahora vamos a empezar a darle un poco de vida y de sentido. Para ello podemos poner en el techo unas vallas como las del juego básico. Estoy pensando que para que tenga un poco más de dimensión lo voy a hacer un piquitito más grande y necesito un toldo para poner en el escaparate. Por cierto, que sepas que esta pastelería va a ser funcional y te voy a enseñar cómo lo vamos a lograr. Estoy dudando entre ambos toldos del pack de a trabajar, pero todavía no vamos a tomar una decisión. En las ventanas de aquí voy a poner unos balcones falsos que van a ser estos del pack se alquila. Igual por la parte de atrás, si podemos añadirle unos balcones funcionales con las vallas del pack de se alquila. Y ya que estamos con las vallas del pack de se alquila, voy a mirar alguna que me pegue para poner en el exterior de la cafetería. Igual podemos tratar de utilizar las que son blancas y negras. Lo siguiente que vamos a poner es una piedra en toda la planta inferior, que puede ser la del pack de vida en el pueblo, y puede ser que al final elija estas de años high, aunque luego en la entrada vamos a poner un panel rosita. Me agrada mucho el de lujo moderno, también uno del juego básico. Y déjame saber en los comentarios cuál toldo crees que queda mejor, el que tiene la base negra y las rayas verticales o el que tiene las rayas horizontales. Yo debo decir que el detalle negro no me termina de convencer, pero a la vez me pega con los balcones y la valla y siento que los tonos de las rayitas queda mejor con este papel. No sé si cambiar al final por este papel. Voy a poner ventanas aquí como si fuera el escaparate, entonces no tiene mucho sentido poner los paneles y que se corte lo blanco, aunque creo que en vez de las verticales voy a utilizar las horizontales de escapada a la nieve. Con una es suficiente y aquí dentro es donde vamos a poner la neverita y dentro de la nevera vamos a intentar poner tartas a ver si se ven. Esto es solo decorativo. Sí, se ven súper guay y he puesto así a hacer algunas recetitas para tenerlas en el escaparate. Esto es un volcán de chocolate, barritas de limón, un pedazo de volcán de chocolate y un pastel de zanahoria. Y en verdad la entrada va a ser por aquí. Lo que no sé es qué puerta utilizar. Estaba pensando igual las de Rumbo a la Fama, pero las que yo quiero son en paredes medianas y no sé si eso va a quedar tan bien. No, aunque tenemos las del kit industrial que son abiertas, creo que necesito que se vea un poquito más la piedra. Para la planta de arriba quiero poner unos paneles blancos. Me gustan los del pack de perros y gatos, por ejemplo. Y ahora llega el momento de poner las ventanas. Siento que las de Strangerville se pueden ver súper bien. Bueno, de momento podemos intentar ponerlas, pero en la planta de abajo podemos atrevernos a utilizar unas un poco más reveladoras. En este caso las que estoy usando son del pack de Creciendo en Familia, mientras que en la planta de arriba sigo con las de Strangerville. No sé si utilizar las contraventanas que vienen en el pack de Rancho de Caballos por darle un toque negro. Para terminar de darle algún toquecito, estoy pensando en añadirle un friso o un reborde a la casa. Hay ciertas columnas rosas que le darían un toque muy bonito. Siempre que uso las del juego básico digo que me recuerdan a caramelos, pero es que es verdad. Y estoy dudando entre las del juego básico y las de Strangerville. Son demasiado lindas las dos y es que me gustan por igual. Vamos a intentar tirar por las de Strangerville, que tiene más toques rositas. Pero ¿cuál hubieras escogido tú?
igual si no les agradan estas, antes de subir la pastelería a la galería puedo cambiarlas. Y estos cimientos, si no fueran delgaditos, serían perfectos, pero es que no encuentro alguno que sea lo suficientemente grueso como para que no pase esto con la columna de que está ahí medio flotando, aunque bueno, también podría arreglarlo con algún arbusto, pero puede ser que al final me quede con el de perros y gatos. Quedarían guay las escaleras aquí, simplemente sin ningún porche ni nada, con estas vallas de vampiros que tienen un montón de detallitos. Y mira lo que quiero hacer en estas vallas que he puesto. Quiero colocar un poco de piedra como para hacer terracitas. Igual podemos ponerlas en rosa. No sé qué me pasa últimamente que estoy tirando tanto para el negro. Igual tenemos que sacrificar esta columna. Pero bueno, no pasa nada, porque como somos unas personas que valoramos la seguridad, ante todo vamos a poner aquí unos soportes. Igual los del juego básico, que son así como muy románticos. Y listo, así estaría bien soportada el balcón de la planta de arriba. No sé qué opinas de estas modificaciones que he hecho, pero al final he decidido poner la terraza delantera para que puedan comprar los cupcakes o los dulces o lo que sea y sentarse aquí como en cualquier cafetería, pero bueno, tienen vistas a este mar hermosísimo, bueno, mar o río creo que es, y luego por la parte de atrás también tienen vistas al puente, al riachuelo y al bosque. Sí o sí le quiero agregar vegetación a la fachada porque creo que eso también le va a dar un toque de alegría, y mi mezcla perfecta es la del pack de Quedamos, estas florecitas rosas con las de vampiros. También me gustan mucho las escaleras estas del pack de Años High. Obviamente es primavera, así que vamos a añadir más flores, incluso el arbusto de vida isleña, algunas margaritas, y voy a buscar flores rositas que sean más o menos parecidas a los tonos que estamos teniendo en la casa. Estas incluso las puedo hacer un poco más grandes y colarlas por aquí. Me gustan un montón las plantas de jardín romántico, la verdad que es un pack que no me lo compré nunca, o sea, lo conseguí cuando lo pusieron gratuito y le he dado un montonazo de uso. Las flores del juego básico también son muy lindas, así que no me parece mala idea incluirlas también. Siento que está tan lindo que, oye, una fuente no le quedaría nada mal. Perros y Gatos tiene un árbol precioso que tú le puedes cambiar el recolor para que parezca que está en distintas estaciones. Y hablando de colorido, tenemos que poner sí o sí pintura de terreno. Y no sé si conectar las terrazas con un caminito. Ajusto bastante la suavidad y lo trazo encima del caminito que hicimos antes. Está muy lindo. Lo que sí es verdad que podríamos añadir algún mato o algo así alrededor del camino para que no se vea ahí súper falso. Algunas piedras por aquí y por allá. Y mira qué belleza de exterior nos está quedando. Me gustaría ahora poner mis lámparas de exterior favoritas, que son del juego básico, y serían estas lámparas en forma de flor. Vamos a darle a la noche para saber dónde las estamos poniendo y que realmente tengan un propósito, no solo sean decorativas. No sé si estas guirnaldas de urbanitas, pensé que igual podíamos conectarlas, pero no lo veo imposible. Creo que he encontrado la solución. Así le damos un toque más acogedor. Me gustaría poner un banquito chiquitito aquí debajo del escaparate. Y últimamente estoy un poquito obsesionada con el pack de jardín romántico. Lo último que nos falta para terminar con el exterior es añadir algunas mesitas. Y para eso creo que hay algunas que tienen sombrilla rosa. Bueno, de hecho hay varias. Me gustan estas del juego básico. Y estoy pensando en utilizar también las de picnic de urbanitas, porque creo que con las flores y todo eso son demasiado preciosas. Estoy buscando la estufa de gas que viene con el pack de escapada gourmet para que las personas cuando estén en la terraza no tengan frío. Y seguramente le añadiré algunos detallitos más decorativos a las terrazas. Pero bueno, antes de que se me olvide, vamos a añadir la basura que me conozco. Me gusta esta, con la bombillita. Aunque se vea un poco desgastada, no me importa. Y así estaría quedando el exterior de la pastelería. No sé qué opinas, si te gusta. A mí me está encantando. Así se ve la parte de atrás. Una belleza, la verdad. Voy a agregar alguna fuente más, la verdad. No para esta señora, Dios mío. Vamos al interior. Lo primerísimo que quiero hacer es arreglar las posibles intrusiones de plantas que haya y seleccionar muy bien dónde quiero que vayan las escaleras. Vale, esta es la forma menos rara que he encontrado para distribuir bien el negocio, porque al final hice la estructura, puse las ventanas y todo y no pensé en lo de adentro, para variar. Básicamente los Sims entran por aquí y ven
una librería totalmente normal, para nada sospechosa, y justo cuando giran tienen aquí el guardarropas, ¿no? Donde colgar los abrigos si lo necesitan. Luego van a ir por aquí mesas y tal. Este va a ser el aseo público, por aquí se puede ir a la terraza sin problema y aquí he puesto una puerta que parece una librería para poder entrar a la casa de Sia, que de hecho tiene un tamaño espectacular, o sea, aquí caben perfectamente 2 habitaciones y bueno, de hecho vamos a hacer la distribución ahora. Puede ser este perfectamente el dormitorio, aquí el baño, igual le cabe un estudio, aquí el salón, en el medio el comedor, aquí la cocina y la terraza. O sea que tiene una casa estupendísima. ¿Cómo vamos a hacer que sea funcional esta pastelería? Nos vamos a ir al kit de chef de casa y en actividades vamos a poner el puesto de comida. Vamos a cambiarle el recolor a este azulito y rosado con los dibujitos de los gofres, me parece hermoso. Incluso no tendríamos que hacerlo un negocio, esto podría ser perfectamente la casa de ella en la planta arriba normal. Aquí sigue siendo su casa, pero nosotros nos imaginamos que es el negocio. Simplemente pones los pasteles que tenga aquí y ya podría iniciar la venta de comida. Empiezan a venir los Sims y ya puede venderlo. Vamos a cambiar los datos del negocio, a ponerle una portada un poco más linda como esta de cupcakes. Creo que le voy a poner Sea Cakes por Sia y Cakes, súper original. Cuando acabemos toda la construcción voy a ponerlo esto en funcionamiento para que tú puedas ver cómo se hace todo el tema de la venta callejera. Para el suelo me gustaría usar una maderita que podría ser la de pack de vida ecológica o la de perros y gatos en un tono a lo mejor un poco más suave. Y quizás podemos traer el azul con el papel de pared. Tenemos de Pastel Pop este que es mitad azul, mitad rosa. El baño lo quiero hacer muy rapidito, simplemente utilizando uno de estos retretes públicos que no sé si me van a caber. Justito. Bueno, como es muy grande, lo que sí podemos hacer es, como se hace en muchos establecimientos, dividir la zona de retretes de la de lavamanos. Incluso, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Que de esta manera podemos poner 2 baños con unos espejos muy sencillitos de año high y el lavamanos es de año high también. Ahora buscamos de a trabajar una decoración que me encanta siempre poner en los baños públicos, que sería la del típico papel para secarse de las manos por un lado y el jabón por el otro. Y en el otro baño lo mismo, el jabón y el papel. Caben perfectamente también rollos de papel higiénico y unas mini papeleras que seguramente utilizaré las de Creciendo en Familia porque tienen tapa. Y así tendríamos nuestros aseos para los clientes. Aquí estamos en un nuevo día en nuestra preciosa pastelería. He decidido grabar los vídeos en 2 partes para poder disfrutar un poco más el proceso y no sentirme tan cansada. Y bueno, este sería el resultado del exterior. Le añadí algunos detallitos, por ejemplo, para no tener 2 fuentes juntas, puse este cartel que literalmente podría ser ella, con otro vestidito y tal, pero bueno, podemos imaginar que es ella. Y algunos asientos aquí con forma de Z. En las entradas a las terrazas he puesto unos arcos de vida en el pueblo, el cartel de la tetería como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, y luego aquí dentro puse algunos detallitos más, como por ejemplo unas florecitas, los tarros de azúcar, sacarina y tal. Lo mismo del otro lado, alguna planta más y por supuesto un gnomo, y así se vería en el modo vivir. Me encanta. No sé por qué últimamente mi juego da un montón de saltos, la verdad que es un poco incómodo y desagradable, pero bueno, espero que no te moleste mucho. Menos mal que tenemos esta cámara y así podemos apreciarlo mejor. Me encanta. Y con respecto al interior había planteado 2 cosas. Aparte de tener aquí lo de la venta de pasteles, quería poner también una zona de bebidas tipo infusiones, cafés y tal. Quedamos tiene algo de ese estilo, lo que como nunca lo uso no sé dónde está. Aquí, barra de expresos, podríamos ponerlo, pero a la vez siento que le quita bastante el espacio, entonces igual podríamos hacerlo nosotros mismos, por ejemplo, utilizando las encimeras de Vida en el Pueblo, y en un lado ponemos la tetera personal, la magia del té, y un hervidor eléctrico, e incluso también la bandeja de juegos de té del pack de Si Quiero en el tono este azul tan lindo. Y hacia el otro lado pondríamos la zona de café con el conjunto de Quedamos, pero también con una cafetera normal. Ahora busco la palabra taza
y podemos poner en la zona del café estas que son del juego básico, aunque no me gusten tanto los recolores de las tazas, pero bueno, no pasa nada. Las de acampada también en la zona del café, ya que tienen el símbolo. Si rodamos las encimeras podemos ponerlo libremente y así nos aseguramos de que los objetos siguen siendo funcionales. Y aquí pues seguramente pondré tazas normales. Estoy utilizando unos recolores un poco más alegres que peguen con la decoración. Tenemos aquí en la galería algunos cuadros de té. Me gustan estos, creo que son delicados y pueden quedar bastante bien con la decoración. Y es de Moonlight Seeker. Moonlight Seeker también tiene estos de Bubble Tea que son preciosos. No los voy a poner porque siento que el Bubble Tea no me pega para este sitio, pero oye. Luego de Emerald Sunsets tenemos algunos carteles para el café que nos pueden servir y la verdad que me ha llevado una gran sorpresa porque esto es del juego, o sea, no es de pinturas de la galería y es del pack de Cocina Divina. El cuadro de mini casas, aparte de un recolor de café, tiene uno de cupcakes, así que sin duda tiene que estar puesto en alguna pared. Y luego de cupcakes tenemos estos hechos por Harfai, no sé cómo se pronuncia su nombre, que de hecho son hermosísimos. La verdad que tienen la gama de colores perfecta. Podríamos hacer que estos cuadros de los cupcakes sean como unas imágenes de lo que puedes obtener cuando vas a comer a este sitio. De Portentos del Punto quiero poner algunas plantas colgantes porque sé que vamos a ver colores que tenemos ya puestas en la pastelería y que pueden quedar súper bien. No mucho tampoco, algo así para darle un toque verde y también colorido. Con respecto a las mesas, quizás esta del pack de Vida en el Pueblo puede pegar bastante, ya sea en el recolor blanco y rosa o con florecitas, pero luego con las sillas podemos buscar algunos toques más azulitos. Igual el pack de Años High nos puede ayudar. Esta me encanta la verdad, pero bueno, no sé si pega tanto. Otra que tiene más o menos unos tonos que sí que pueden quedar bien y se ven bastante cómodas. Ahora estoy buscando alguna lucecita azul, de preferencia que no sea esta de Años High porque la uso demasiado, pero es que siento que siempre hay una oportunidad para utilizarla de lo hermosísima que es. Las de papás y mamás también quedarían bien, pero bueno, como ya las usamos en el vídeo del apartamento del padre soltero, por cambiar un poquito, las luces del pack de interiorismo son perfectas. La verdad que este pack lo utilizaba un montonazo cuando salió y es cierto que con el paso del tiempo lo he ido dejando de lado, pero sus muebles son súper bonitos. Para el centro de la mesa me gustaría añadir algo. Espera, antes de añadir centros de mesa vamos a poner aquí algún tipo de estantería porque me gustaría poner algunas cartas en botella para hacer como que en esta cafetería pues las personas que quieran escribir cosas de amor a seres queridos que las pongan, así tipo un poema de amor, un modelo inspirador también, reflexiones a la luz de la luna, una invitación escandalosa. E igual podemos combinar ambas, son del pack de Escapada Gourmet y así les damos diferentes alturas y un toque más romántico también. Quería añadirle alguna plantita a este hueco y las del kit de plantas sin duda son ideales. La verdad que amo ese kit. No sé, me gusta un montón cómo se está viendo, la verdad. Me da la sensación de que una velita en este hueco quedaría súper bien. Tenemos la del pack Se Alquila y además tiene unos recolores muy delicados, aunque podemos ponerle el que tiene la vela azul para que destaque un poco y siga en la misma gama. Tú no me digas que no sería súper lindo tomarte un cafecito o una tarta con estas vistas, o las de este lado, o incluso las de este lado también. Creo que lo último que me falta para terminar esta planta es poner una alfombrita. Al final la elegida va a ser esta del pack de Años High, porque es colorida pero suavecita y tiene azul, rosa, con los marroncitos amarillos que tenemos en algunas partes de los muebles y creo que unifica bastante bien toda la estancia. Y a modo de decoración podemos añadir aquí perfectamente una máquina de hacer gofres, así nuestra querida Sia puede hacer gofres aparte de los pasteles que tiene. Me rechinaba un poco la puerta negra con el interior y creo que así queda mucho mejor. Con esto ya tendríamos la planta baja terminada y es momento de pasar a la planta alta, que tengo muchas ganas porque aquí es donde entra en juego el contenido personalizado. Del kit de baño tengo este que se llama Auntie Vera, de hexágonos de distintos colores. Quizás me agrada alguno de estos dos. Te enseño los muebles que trae este pack tan precioso. Como puedes ver, una de las cosas que más me gusta del contenido personalizado es la cantidad de recolores que tenemos, aunque yo creo que me voy a quedar con este cremita, me pega con el vuelo. No viene con ducha, pero sí viene con bañera. Esta es simplemente hermosa, también viene con un mogollón de recolores. Este pack trae también unos cuantos lavamanos, siento que vamos a quedarnos mejor
con el que tiene las patas y no sé si ponerlo rosa o cremita. Mira, tenemos un banquito que se puede poner perfectamente aquí a los pies de la bañera y la bañera sería funcional. Otro al lado del lavamanos. Tenemos un colgador precioso. Podemos ponerle justo así medio enganchado este albornoz. Por otro lado tenemos más tipos de toallas, como por ejemplo las que cuelgan en la pared, que nunca había visto un formato así en diagonal. Creo que está guapísima. Podemos hacerlas como si fueran dos, que esto para una casa grande con muchos sims sería genial, pero bueno, como está Sia solita, podemos utilizar solo uno. Y la elegida pueden ser las que están en el piso, aquí al lado del taburete, tipo se da un baño relajante y luego se sienta aquí a secarse. El pack viene también con alfombras que son como los azulejos, pero bueno, es una forma guay de poder personalizar. A los pies del taburete se pueden poner toallas, también me encanta. Tenemos dos tipos de albornoces, uno que va pegado a la pared y uno que va enganchado sí o sí, tiene que ir en un perchero. Este pack también viene con algunas ventanas preciosísimas y es tan concreto. Me encanta que tenga diferentes marcos y tal, pero que los cristales sean de colorines me parece simplemente una hermosura. Y bueno, tenemos también el combo de jabón de mano, cepillo y jabón líquido, así que igual podemos poner ese. E igual para la ocasión podemos utilizar las que vienen en el nuevo pack de cristales. Creo que quedan bastante lindas. Me acabo de dar cuenta de que ¿cómo se nota que estoy haciendo este vídeo en días distintos? Porque me he puesto a hacer el baño en la habitación de estudio. Hemos podido meter sin problema prácticamente todo lo que estaba en el otro baño, excepto las toallas de pie. Así que he puesto las que vienen colgadas en la pared y así habría quedado el baño con una lamparita que nunca uso porque no me gusta. Este pack sin duda me ha encantado, creo que para el baño es preciosísimo. Y podemos seguir hacia el salón, por ejemplo. Para el salón me descargué otro pack que es uno parisino. Si ponemos París en la barra de búsqueda ya nos saldrían todos los elementos del pack. Y me gusta que viene con una chimenea falsa, que viene en recolores simplemente hermosos. Y no sé si tirar por el dorado o por el verde y darle un toque de color nuevo. Aún no estoy segura, pero mira qué belleza de butaca. Y el sofá también es muy bonito. Tenemos una hermosa mesa de café de cristal y una mesa de pedestal en varios tonos. Me gustó mucho que venía un croissant y una taza de té. Hola, me pareció una fantasía. Con la tetera, es un pack de contenido personalizado, es gratuito. La persona que lo ha hecho le ha puesto todo su tiempo y dedicación y cariño y solo por eso es que es increíble, la verdad. Vamos a incluir, y estas flores tan increíbles, igual nos caben arriba de la chimenea. También tenemos algunos cuadros, libros que podemos poner en la parte de abajo de la mesa. Y a lo mejor el auxiliar de aquí con esta lamparita súper linda. Y también tenemos un reloj que si podemos poner en la chimenea ornamentos que no sé muy bien dónde poner. Y el último elemento que nos falta es esta alfombra súper bonita, se ve muy mullida, muy amorosa. No sé qué opinas tú de este pack, pero yo creo que está súper bonito. No encontré estanterías de contenido personalizado, así que vamos a poner alguna que traiga el juego. Me gusta muchísimo la de lujo moderno. Tampoco tengo cortinas de contenido personalizado, pero no pasa nada porque las de lujo moderno son preciosas. Bueno, igual así muy pegadita en la pared. Asoma un poco el rosa por detrás y le da un toque súper lindo. Y de papel de pared no estoy muy convencida de cuál utilizar. Así que de momento vamos a dejar este y ya luego miramos los de contenido personalizado. Como lámparas, no me preguntes por qué. Me gusta cómo quedan las de vida en el pueblo. El salón ha quedado precioso. Es el momento de hacer la cocina. Y para eso tenemos el pack de Chateau. Y de este pack me descargué tanto para la cocina como para el dormitorio. Tenemos varios tipos de encimera. Voy a intentar a ver si podemos ponerlas en rosa. También viene con una nevera muy bonita y tiene un montón de recolores, pero no sé si pondré el rosa, la verdad. Luego de cocina tenemos esta enorme y esta chiquitita y valen lo mismo. A la vez no me gusta que sea la parte de arriba gris, entonces para que no se vea todo tan gris podemos utilizar solo la chiquitita. Por supuesto que este pack viene con armarios superiores. Este fregadero tan lindo y chiquitito que haya visto antes lo vamos a poner aquí justo debajo de la ventana. Tenemos también algunas estanterías que para una cocina grande creo que sería una forma guay de llenar el espacio. O sea, por ejemplo, en vez de utilizar los armarios estos podemos cambiarlo y poner la estructura completa. No sé si me gusta tanto el color, así que vamos a dejarlo normal. Viene con una escalerita como para subirse a la despensa. Igual podemos ponerla aquí en la encimera que está vacía. Y como no va a ser funcional,
podemos aprovechar el espacio para poner algunas plantitas tan lindas, la canasta con verduritas, la caja de queso y vienen algunas cosas súper guays como este hervidor de té y vajilla que podemos colocar en la planta de abajo. Por supuesto viene con una baguette que podemos poner en el comedor y algunos tarritos. Podría poner estos casos colgando del techo, más flores para el centro de mesa y en vez de poner los calderos colgando en el techo también podríamos ponerlos pegados a la pared. Tú no me digas que esta cocina tan chiquitita no es una monería, por favor. O sea, me parece una fantasía. Esta me gusta para toda la estancia con el borde este gruesito, creo que es muy elegante. Para la cocina podemos utilizar el ladrillo. Sé que para el dormitorio viene esta de flores que ya veremos si ponemos o no. Está quedando preciosa esta casa. La verdad que los vídeos de contenido personalizado son súper bonitos porque descubres un montón de cosas. Se me hace raro, no descargué comedor. No lo descargué, pero bueno, no pasa nada. Que podemos poner uno aquí chiquitito con una mesa del juego básico. Aquí ponemos la barra de pan y las flores. Muchas veces mi madre hace esto. Ella va al mercado y compra la comida, no sé qué, compra el pan y luego también trae unas flores para decorar el salón. Me parece un detalle súper bonito, así que podemos incluirlo aquí. De sillas, no sé si usar estas de año high. Volvemos a poner la misma lámpara del salón aquí. Y así se vería nuestra zona común, nada más entrar por la puerta, muy bonita. Y si giras en la otra dirección, pues no se queda atrás, creo que está preciosa también. Por poner algún cuadro, me gustan mucho estos de lujo moderno. Y listo, vamos a irnos al estudio, para el cual descargué un pack que se llama Mira. Y viene con varias cositas como esta mesa preciosa, en varios recolores, azul y rosa fundamentalmente. La silla a juego, unas flores y algunas cositas muy lindas que me llamaron la atención, como estos libros con un soporte en forma de estrella, decoración para la pared con frases y fotos, poner la de las frases a un lado y encima del estudio esta que viene con utensilios, una lámpara que también trae más lapicitos y como un organizador tipo agenda o algo así, por supuesto una papelera y viene con un ordenador decorativo, pero yo no lo voy a poner decorativo porque este va a ser como la zona creativa de Sia, en la que ella piensa nuevas recetas, postea en sus redes sociales cosas sobre su pastelería, etcétera. Entonces, como está todo muy rosita, vamos a intentar rebajar un poquito. El pack de estudio es bastante pequeñito, pero sin embargo trae cosas que son muy bonitas y que le dan un toque adorable a esta habitación. Pero bueno, obviamente nos falta toda una parte por cubrir. Y no sé, se me ocurre que ella es una persona muy mañosa e igual se le da bien la pintura. Y unos cuadros que van en el suelo. Me gustan mucho los recolores que tienen alguno pintado. También tendríamos algunos bocetos que podemos poner en la pared. Esta lámpara de techo. Y oye, la habitación de estudio o zona creativa, no me digas que no está preciosa, ya que es así muy creativa y tal. Podemos ponerle un equipo de música, no tan atrás, un poco más o menos a esta altura y estaría perfecto. Así puede escuchar música mientras trabaja. La última habitación que nos queda es el dormitorio y para eso también está el pack de Chateau. Tiene una cama, no sé dónde ponerle, igual este es el mejor hueco. Tenemos bastantes recolores, no sé si utilizar el rosita. Me gusta un poco más o el amarillo. La cama viene con un canapé muy bonito. Me gustó muchísimo estas telas. Lo que pasa que a ver si encontramos alguna que no sea tan grandota y no sobresalga de la casa. No le queda bien a esta habitación porque es muy pequeñita, así que nada, vamos a quitarla. Tenemos dos tipos de mesitas de noche y me gustan estas que son tan finitas porque caben mejor. Encima de ellas podemos poner un teléfono y esta lamparita. Tenemos también algunas toallas y una cestita que podemos ubicar a lo mejor frente a la cama y seguramente pondré algo más por aquí, pero quería enseñar también la alfombra que trae el pack, que está tanto en cuadrada como en rectangular, cosa que se agradece. Es muy bonita y creo que para la forma de la cama queda mejor la rectangular, lo que a ver si encontramos un recolor que no chirríe con la pared. Perfectamente podría poner un espejo aquí, pero no me gustan los espejos frente a la cama, a no ser que utilicemos el de parisino, que es chiquitito y más bien apuntando a la puerta. Me gusta muchísimo este tapete de vampiros, como bien sabrás, porque lo uso un montón y creo que en este recolor queda bastante bien. Quería poner aquí, era alguna sillita o algo. La del kit de lujo moderno tampoco queda mal. Maximalista, bueno, podemos utilizarla. Las otras dos versiones las suelo poner más y quizás al lado de las flores
los perfumes, así, en un tono que me pega bastante con el papel de pared y con el tapete. Encima de la cama podemos subir estos libros y que parezca como que ella se sienta aquí arriba a escribir. Estas cortinas le dan un toque un poco más delicado al dormitorio y listo. Lo último que me falta es este pasillo y no sé muy bien lo que hacer, pero sí quiero aprovechar esta lucecita de aquí, así que había pensado, como hace pocas cosas, mi niña la pobre, en ponerle un cojín de meditación, así mirando hacia la ventana, y a un ladito creo que le quedaría guay una fuente. Esta es del pack de Escapada en la Nieve, esta es del pack de Día de Spa. Para poder iluminar le colocamos esta señal de Día de Spa y me faltaría un buzón que probablemente sea el de Escapada en la Nieve porque va en la pared, en marroncito como los detalles que tenemos aquí, y ya le hemos dado una nueva funcionalidad a este pasillo al cual nadie puede acceder, solo Sia. Pues mira, aprovechando que el pack de diversión en el patio está gratuito, un pack que por cierto sí te recomiendo bastante, a mí me gusta, podemos poner unas sillitas por aquí en este lado de la puerta. Me gustan muchísimo los carrillones y también un comedero de pájaros, una bandeja de bebidas así en verdito y la vela que estaba buscando aquí para que esté iluminado por la noche. Igual le podemos poner una jardinera para que plante algo. Ahora sí se puede sentar. Aquí puede plantar sin problema. Y mírala, qué feliz está con su casita, su negocio, todo. Ahora simplemente te voy a enseñar cómo se haría la venta de comidita. Y aquí tenemos los pasteles, marcamos los precios al 100% de beneficio, por ejemplo. Y tendríamos a nuestra querida Sia, está lloviendo con tormenta, no, vamos a quitarlo. Tendríamos a nuestra querida Sia intentando vender sus pastelitos. Más clientes aquí interesados en los pasteles. Vamos a convencerle de comprar un volcán de chocolate. Si tú coges y marcas los precios más baratitos, pues obviamente te aseguras que la gente los compre más fácil. Aquí tenemos una primera persona que ha comprado y se sienta en la pastelería a comer. Me hace muy feliz que esto sea funcional. Le voy a hacer una captura aquí a nuestro primer cliente. ¿Ves? Clientela satisfecha por vender una comida de calidad y que poco a poco se vaya ahí ella ganando la fama y más gente empieza a venir a su negocio. Aunque bueno, la verdad que está viniendo bastante. Y lo mejor de esto es que no necesitas el pack de a trabajar. Literalmente esto puede ser una casa normal y con el pack de chef de casa simplemente pones el stand y empiezas a vender y listo. Tienes en un solar dos funcionalidades: negocio y hogar. Espero que te haya gustado este vídeo de construcción, decoración, contenido personalizado, gameplay y que disfrutes de la funcionalidad que te ofrezco. Sin nada más que decir, yo me despido. Espero que te haya gustado un montón este vídeo. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!